María Teresa García es senadora de la provincia de Buenos Aires, obviamente pertenece al espacio del Frente de Todos y está en comunicación con nosotros. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Chini, mi nombre es Federico Smith en las 7:70. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. No es ¿Cómo nada. está viendo toda esta escalada de lo que se va conociendo de esta investigación que, bueno, para algunos tiene componentes de ya ser un complot, ¿no? No parecen ser, como dijo esta mañana el ministro de Seguridad, dos loquitos sueltos? No, evidentemente, por cada día que pasa queda mucho más claro que no es ni un lobo solitario, ni un loco suelto, ni alguien que se descerebró, digamos, ¿no? Lo que queda claro es que esto es una operación montada por un grupo de... Obviamente, siempre aparecen estos exponentes en momentos de violencia política, no solamente en Argentina, aparecen en todo el mundo, uno los ha visto en Europa, en Estados Unidos, digamos. Pero para que suceda eso, alguien lo tiene que haber pensado, porque no aparecen por generación espontánea en el aire. Aparecen atrás de alguien que ha dado alguna indicación, que esta es la pregunta de fondo. Cuando uno vio a lo largo de los últimos meses las bolsas mortuorias colgadas en casa de gobierno, las orcas, las guillotinas con la figura de Cristina Kirchner, uno podía decir, hay un loco suelto que anda con una horca con rueditas por la calle, en una forzada interpretación. Ahora, cuando uno ve que en esa misma marcha o movilización hay dirigentes políticos del PRO, como Waldo Wolf o Patricia Bullrich, no pueden fingir demencia, no pueden hacer que no ven eso que está pasando. De mínima lo que hay es un no compromiso con corregir una situación de altísima violencia. Pueden decir, nosotros no tenemos nada que ver, sí señor, pero usted participa de una marcha donde está pasando eso, tiene que tener la autoridad para ir a decirle que por favor eso no, porque es incitación a la violencia, realmente. Después hemos visto cómo se han parado en la puerta del Instituto Patria, cómo han golpeado la camioneta de Sergio Massa, el auto del gobernador Kicillof, cómo han entrado a la cochera del Ministerio de Economía, digamos, es una sucesión de hechos que quien no quiera ver que esto es por lo menos parte de un plan, donde la verdad que merecería mucha preocupación por parte de la oposición, porque este tipo de ataques a la vida democrática y a la vida institucional, porque es la vicepresidenta de la Nación, parece olvidarse total como la malversan permanentemente un sector del Poder Judicial, un sector de los medios de comunicación y un sector de la oposición, hasta se corre el riesgo que se diluya el impacto que significa que haya tenido una pistola a 10 centímetros de la cabeza, que no se disparó por milagro, que la bala no salió por milagro, sino hoy estábamos hablando de otra cosa. Entonces me parece que tiene que haber un compromiso de la totalidad de la dirigencia política, de la totalidad, incluido el macrismo, de mucha preocupación por este tema, en lugar de andar haciendo programas de televisión donde pongan en duda el hecho, un hecho que uno ve todos los días en la pantalla y todos los días aparece una nueva prueba de que esto ha sido planificado, ¿no? Senadora Edgardo Chini, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, apelo a tu dilatada trayectoria dentro del peronismo y a tu último paso también por el Poder Ejecutivo bonaerense, para seguir de cerca incluso mucho de lo que acabas de compartir con nosotros. Mencionaste la palabra plan y pensaba en esta idea de culpabilidad o de responsabilidad, ¿no? Que no es lo mismo, pero que de alguna manera también puede avanzarse sobre la investigación al respecto, ¿no? Sí, claro, digamos, a ver, hace muchos años, en esto yo, gracias a Dios, tengo buena memoria. Creo yo que desde la época de la 125, de la discusión de la resolución 125, ha habido un ensañamiento en particular con Cristina Kirchner. Después vamos a preguntarnos por qué, pero un ensañamiento permanente. No es la primera vez que tenemos estas muestras. Cuando falleció Néstor, recuerdo carteles en una plaza que decían, Néstor, volvé, te lo olvidaste, digamos, cosas de muchísima violencia y todas ligadas con la muerte, ¿no? Lamentablemente el peronismo sufre permanentemente estas cosas ligadas a la muerte. Fue el Viva el Cáncer de Evita,
el bombardeo de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, los 30.000 desaparecidos, siempre sobre el peronismo, el ejercicio de los sectores más reaccionarios es a partir de la desaparición o la muerte. Y esto se ha visto, y no me pongo dramática, digamos, pero lo hemos visto muchísimos años con Cristina. Incluso hay tapas de una revista de noticias que hay 12 tapas de estigmatización de la figura de aquel momento la presidenta de la Nación. Esto va generando un clima social, no solamente con Cristina, porque ella bien lo dice, no es por mí, es con el peronismo y es con la política. Y ese clima se va cargando a medida que la situación económica está dificultosa, que la gente tiene problemas, que pasamos la cuarentena. Entonces, es como cuando nosotros decimos discurso del odio, lo que es que a veces el aire se vuelve irrespirable cuando uno trata de hacer política. Ahora, la forma de accionar, que la verdad no me gusta nada decirlo lavando los copitos porque parece, no sé, un show infantil, ¿no? Así pero, digo, fue bastante burdo, ¿no? Digo, porque en general estos personajes que aparecen... son apariciones... Sí, pero a lo que voy es que en el ámbito de discusión, ¿no? En este centro cultural y demás, se abre por ahí el acceso a quizás algunos que tengan una idea un poco más formada de hacia dónde se quiere dirigir y cómo utilizar esta materia como carne de cañón, si se quiere, ¿no? Para claro, llevar adelante. por eso nosotros decimos que no es aislado. Esto no es aislado. No está aislado del discurso de ataque a Cristina, al peronismo, no está aislado. No está aislado de algunas figuras a las que los chats de estos personajes hacen referencia y nombran. No está aislado de algunos programas de televisión donde la conductora gritaba muéranse y cosas horribles. Mecha corta también, ¿no? Claro. Ahora, no en ese contexto, Teresa, ¿no cree que también hay un error desde el punto de vista de la seguridad? Y me refiero no solamente a la seguridad de la custodia, sino también de inteligencia, de no haber detectado esto, porque por un lado uno lo ve como muy burdo, ¿no? Pero por otro lado a veces, justamente, ¿no? Quieren, este tipo de operaciones pueden simular ser burdas justamente para intentar hacerlos pasar por algo como si fuera dolo suelto. ¿No cree que también hay una crítica ahí para hacer desde el punto de vista de las tareas de inteligencia? Estamos hablando de que las cámaras de televisión ahora han descubierto que estuvieron muchas veces dando vuelta sobre la casa de la vicepresidenta. Sí, yo creo que tiene que haber una reconversión de la mirada de la inteligencia y de la seguridad, sobre todo de la vicepresidenta, porque es sobre la que estamos recibiendo noticias que fueron varios intentos, ¿no? Y después nos vamos a responder la pregunta por qué a ella. Sí, tiene que haber, obviamente. Esa es la centralidad, no hay duda de que es la persona probablemente más importante del poder en Argentina, ¿no? Porque hay que hacer el desarrollo de la idea de quién le ha discutido al poder en la historia del peronismo, ¿no? Yo me acuerdo de haber leído muchos libros de peronismo donde en el 55, desde hasta el golpe, digamos, hasta septiembre del 55, esos 3 meses, la consigna era muerte a Perón, digamos, ¿no? Me parece que en este caso la significación del peronismo la tiene Cristina, porque está dando batalla, o por lo menos intenta dar batalla, contra ese pedazo de poder económico con asistencia de poder judicial y poder mediático, que intenta un destino distinto para Argentina, que lo que le importa es el litio, la energía, la mano de obra barata, e intenta construir ese país, un país que tiene las cosas que el mundo necesita, con una mano de obra muy barata y con una energía muy barata, que es lo que... Siguiendo con el proceso histórico, Teresa, digo, también hubo momentos donde se intentó negociar con todos estos sectores concentrados, ¿no? Y se abrió el juego a distintas posibilidades y aún no alcanzó como una cuestión cierta de insaciable frente a algunos sectores. No, es que nunca va a alcanzar. Pero paralelamente el desafío por ahí, a esto quería ir, digo, por ahí el desafío es ver de qué manera se conduce esto, porque, digo, está bien explotar nuestros recursos naturales en la medida en que impliquen una inclusión y un desarrollo global, ¿no? Pero digo, ahí está el desafío, digo, porque también hay que llegar como a acuerdos, uno no puede, digo...
No vive uno aislado del mundo en una isla. No, incluso hablo también de sectores internos, ¿no? Digo, de hecho el viaje de Massa y muchas de las señales que está dando el ministro de Economía tiene que ver como una suerte de contrapunto, ¿no? En una construcción más global en lo que hace el plan de gobierno. Yo comparto. Nosotros está apareciendo a partir del intento de matarla, Cristina, está apareciendo otra discusión, que es la que yo voy viendo que aparece día a día. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvimos defectos en materia de inteligencia y seguridad? Fuimos inocentes, pensamos que no iba a pasar, qué intereses estaban tocando. Por eso dije que me iba a referir después a qué intereses tocábamos con esto. Y cuando digo tocamos intereses, no quiere decir sacar a patadas al capital, todo lo contrario. Nosotros vivimos en un mundo capitalista donde lo que queremos es un capitalismo más humano, con una justa distribución del ingreso. Cuando uno habla de repartir, ¿no? Hay sectores que se ponen muy nerviosos. Cuando se votó el impuesto a la riqueza a instancias de nuestro sector, cuando se busca ver que aquellos más ricos cada vez tienen riqueza más concentrada y los que están más pobres, pobreza más concentrada, y se intenta dar esa discusión, es que aparecen estas cosas. No es casualidad que hayan aparecido por este momento, justo cuando estaba en pleno proceso los alegatos vergonzosos de los fiscales. Teresa, ¿le puedo pedir una línea? Porque la verdad que estamos medio corto de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle sobre si le parece que fue un error no haber convocado de manera más directa a la misa del sábado a integrantes de la oposición. Hoy hubo algunos representantes, el Coro Larroque, Guado de Pedro, que hablaron en ese sentido, como que tal vez tenían que haber tenido una convocatoria un poco más amplia y más directa a la oposición. Bueno, tampoco es cuestión de mandar tarjeta con borde dorado. A ver, todo el mundo sabía que estábamos convocando a la oposición. Puede haber habido algún defecto de convocatoria, pero nadie era ajeno a que se iba a hacer una misa ecuménica, con el pedido a la oposición que asistiera y a muchos otros dirigentes de otros partidos políticos que no son Juntos por el Cambio. Yo creo en verdad que tiene que ver con la manifiesta voluntad que tenga o no tenga la oposición de acompañar que es un momento delicado inclusive para ellos, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a seguir convocándolos a cada gesto, a cada acto, a cada cosa que se haga en defensa de la institucionalidad, y la vicepresidenta es una de las instituciones más importantes de Argentina. Teresa ha sido muy amable, le mando un saludo y le agradezco la gentileza. No, a usted. Hasta luego. Teresa García, senadora por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos.